Ya hay 8 selecciones eliminadas en la Kings World Cup Nations y vengo a hablar de cada una de ellas. Voy a dar un poquito mi opinión sobre lo que pienso que ha sido lo mejor y lo peor de cada una de estas selecciones. Cuando termine el torneo hablaré de las otras 8, ¿vale? De los cuartos de final hacia adelante. De la primera que voy a hablar es de Arabia Saudí, una selección que me ha decepcionado bastante y además creo que ha obtenido un resultado que no está acorde al nivel de su plantilla, porque realmente habían traído jugadores bastante buenos, jugadores que han estado en primera división de Arabia Saudí, que han jugado la Champions de Arabia, y se notaba que tenían un puntito más, ¿no? O sea, que se notaba que eran jugadores que habían sido profesionales, pero que luego, a la hora de la verdad, he notado en ciertos momentos como falta de actitud, falta también de preparación, ¿no? Creo que ha sido de las selecciones que peor preparadas ha llegado a la World Cup. Muchas normas no se las sabían, preguntaban mucho, han tenido errores infantiles, y yo creo que eso claramente ha sido lo peor de Arabia, ¿no? Que era un equipo con bastante, creo que, calidad, pero que los errores o la falta de formación en el formato le ha costado bastante caro y se han ido fuera, creo que antes de lo esperado. De hecho, mira, por aquí tenéis las estadísticas de los jugadores, que las voy a repasar rápidamente. Luego repaso los minutos, primero vamos a ver los goles. Máximo goleador Omar Abdulrahman, que creo que ha sido sin duda el más destacado, a pesar de que tuvo un error grosero que le costó un gol y la derrota contra Uzbekistán. Fue el chico que metió el pase que la robó el jugador de Uzbekistán y marcó a portería vacía. Es un error impropio, además se le notó como falta de actitud, ¿no? O sea, pierde la pelota y va andando, pero bueno, si tú veías el partido de Arabia Saudí, era el que más proponía y creo que era sinceramente el mejor del equipo. Luego tenemos con un gol a Fahad Hammad, Mohamed Abu Saban, Sufiani y Al-Mutairi. Al-Mutairi me ha gustado bastante, aunque lo iban cambiando, no jugaba todos los minutos, pero estaba ahí por la banda, dio 2 asistencias, marcó un gol y sí que es verdad que tiene 39 años y quizás se notaba un poco de falta de ritmo, pero también de los mejores jugadores del equipo. Y bueno, Abu Saban defendía bien, era un defensa que me gustó bastante, Abu Saban. Ya te digo que si tú te pones a mirar la plantilla, de aquí para arriba, son todos jugadores buenos que han estado en buenas categorías, pero quizá el banquillo le flojeaba bastante. Mira, estos son los minutos jugados, el que más es el portero, Mohamed Hamed, que es el portero suplente, ha salido a tapar un penalti y ya está. Que por cierto, Mohamed Hamed también estuvo en Sexby, en el Mundial de Clubes, y tampoco jugó el pobre. La derrota contra Uzbekistán creo que fue injusta, dominaron todo el partido, pero bueno, Uzbekistán supo aprovechar las suyas y oye, pues mira, se llevaron el partido. Y contra México sí que lo noté bastante más flojos y noté que México era un equipo mucho más preparado y trabajado que ellos. Conclusiones: Arabia Saudí, un equipo que creo que estaba bien y que creo que con trabajo podría haber hecho mucho mejor las cosas. Y los jugadores más destacados para mi gusto son Abdulrahman, que fue el tercero que más minutos jugó, Abu Saban, el central, que también lo hacía bastante bien, y Al-Mutairi. Por cierto, los valores en millones actualizados. Al principio hice unos iniciales orientativos y ahora, según han ido avanzando los partidos, los he cuadrado mejor. Pero bueno, seguramente haré un vídeo cuando termine el Mundial de repasando los valores de las 16 selecciones. Japón, sin duda, una selección que creo que a todo el mundo le caía bien y que a mí personalmente me ha sorprendido mucho y para bien. Le he visto una evolución bastante grande desde la World Cup de clubes a esta de naciones. Pero bueno, también hay que decir que claro, los que eran más flojitos no han estado convocados y los que han traído pues eran mejores que los que han dejado fuera. Así que con eso pues el nivel de la selección ha subido. En máximo goleadores del equipo tenemos a Fukaya, el portero, porterazo, tremendo, espectacular. Sin Fukaya me hubiese gustado ver la selección. Keisuke Enjo, que también le hacía bastante bien, Agata, el delantero, y Shunsuke Nakamura, que creo que a la gente le ha gustado bastante. Y en asistencias que tenemos a Ryohei Hoda con 3 asistencias, y eso que se perdió un partido, porque le sacaron la tarjeta roja al pobre, que ahí que se sintió hasta mal. Lo bueno de esta selección, sin duda, lo organizados que se le veían, el compromiso que tenían, se sabían todas las normas, se notaba que durante estos meses habían aprendido y habían evolucionado, y era un equipo mucho más serio. Lo malo de esta selección es que se notaba que arriba le faltaba un poquito de chispa. En defensa bien, organización bien, las normas bien, pero le faltaba un poquito de calidad, ¿no? Le faltaba un poquito más de claridad, de crear ocasiones, quizá probar un poquito más desde fuera. En definitiva, le faltaba un poco de calidad en ataque. Mira, repasando los minutos, vemos que obviamente Fukaya jugó todos los partidos. Shohei Moriyasu para mí fue de los mejores del equipo, central muy bueno, bueno, ya era uno de los jugadores más destacados del equipo, jugador clave de Murash. Yamada, que como dije, se perdió el Mundial con Murash, pero en principio era uno de los más destacados del equipo. Bueno, jugó el primer partido y se lesionó, o sea, quiero decir que se perdió el resto de partidos. Keisuke Enjo, que tampoco jugó el Mundial con Murash, y en este que ha sido un jugador prácticamente titular y ha jugado casi todos los minutos. Shunsuke Nakamura, que era sin duda el jugador que más personalidad y calidad tenía del equipo, bajaba a recibir, organizaba, además tenía bastante carácter, creo que era el único japonés que cuando le hacían una entrada o le daban una patada, respondía y se encaraba un poco con los rivales, los demás todos muy educados, pero Nakamura quizá era el que tenía un poco más de mala leche, ¿no? Por decirlo así. Ryohei Oda, también de los más importantes, bueno, jugó los 2
partidos enteros, menos el que se perdió. Y también quiero hablar de Aozora Kishimoto, jugador del Rayo, que creo que en la primera jornada estaba lesionado, la segunda creo que no estaría del todo bien. Esto es una suposición por lo que yo he escuchado, no lo sé. Y en el tercer partido que sí que tuvo más minutos, que son los que le faltan básicamente a Keisuke Enjo, porque entró en su posición, y se le vio con ganas de demostrar, con actitud, bastante rápido, intentó poner algún que otro centro. Bueno, los minutos que estuvo por lo menos creó peligro. Es una pena que no hubiese estado bien quizás desde la primera jornada, porque creo que le podría haber aportado un poquito de chispa al ataque de Japón. Y una cosa curiosa es que tenemos dos jugadores de campo como son Umetani y Kanetake, que no jugaron ni un solo minuto. Kanetake, que es el jugador que en el Mundial de Clubes, ¿os acordáis que animaba mucho, que salía ahí de vez en cuando en las cámaras? Pues ahora estaba rapado, pero sí, era Kanetake, que no tuvo minutos. Y los valores en Japón, que los he subido bastante, porque ya te digo, es una selección que me ha sorprendido para bien. Otra selección asiática, Corea del Sur, que también venía con muchos jugadores de primera división. Es un poco parecido a Arabia Saudí, en el sentido de que muchos eran de primera división de su país, o sea, en este caso de Corea. O sea, que venían con buen cartel, pero quizá un equipo demasiado veterano, igual que le pasa a Arabia Saudí, aunque yo creo que a Corea incluso más, ¿eh? Mira, 40, 35, 35, 35, 34, 33. En definitiva, un equipo que yo creo que en cuanto a defensa, bastante bien, o sea, defendían colocados y eran bastante robustos, pero que en ataque... Buah, es que creaban muy poco y les costaba la vida. En cuanto a goles, tenemos a Hu Lee, que marcó uno, Hyun Sung Kim, que marcó otro, y Kyung Hyun Min, que marcó otro. La verdad es que poca aportación ofensiva. Y luego en asistencias, Don Cheol Kim y Eungan Park. Y por cierto, una cosa que quiero destacar de Corea es que tuvieron una baja importante, que es la de Jun Cheol Cho, que estaba en todos los partidos en el banquillo, pero que no jugó ningún minuto. Y digo baja importante porque es uno de los jugadores que mejor carrera tenía. Pero hombre, yo estoy seguro que si no jugó es porque estaría lesionado, pero bueno, querría estar con sus compañeros. Bueno, de hecho ya lo veis, yo de valor le puse, bueno, 53 ahora, creo que le llegué a poner 60 o algo así, lo que pasa que como se han quedado fuera pronto y tal, les he bajado un poco el valor a todos, pero bueno, que era uno de los jugadores más importantes y que no tuvo minutos, así que, bueno, estaría lesionado seguro. Ah, y otra cosa que me llamó mucho la atención de Corea, es que eran todos bastante altos, ¿eh? O sea, tú veías el partido de Corea y míralos, se notaba que eran todos como muy altos, o sea, me impactó un poco la verdad en el campo. Y lo bueno y lo malo, lo bueno te voy a decir que era la solidez defensiva que tenían, lo malo es que en ataque muy flojos, o sea, es que crearon muy pocas ocasiones, acciones muy aisladas. Contra Brasil sí que es cierto que compitieron bien, pero porque se encerraron todo el partido y las que tuvieron las aprovecharon, o sea, todo lo que chutaron prácticamente fue gol. Y contra Perú que lo intentaron más, o sea, tuvieron que tener más la iniciativa, pero aún así no les dio y Perú pues aprovechó las suyas. Y los jugadores que más me han gustado, pues mira, Jeon Jin Lee, a pesar de que el primer partido no estuvo, no sé por qué, supongo que estaría lesionado. El segundo fue el jugador que más vi, que encaraba y que más calidad tenía del equipo. También me gustó el dorsal 30, Se Ji-shin, que era el lateral, que además hacía así gestos como ven, y defendía muy bien. Y también me gustó mucho el central, Dong Cheol Kim, el 6. Muy bueno, o sea, marcaba muy bien al hombre, muy intenso, la verdad es que un central muy top. Me decepcionó un poco el portero, muy alto, pero lo vi un poco lento a Boom Jun Lee, no sé, no me acabo de gustar. Selección de Italia. Yo creo que la selección más decepcionante del Mundial, básicamente porque jugaban en casa. Y es que mira, vamos a repasar los datos. En máximo goleadores tenemos a Domenico Rossi, que además fue el único goleador del equipo y que los 3 goles se los marcó a España. Y por cierto también de los jugadores más destacados junto con Chelsea. Y en asistencias que tenemos 3 jugadores, Trombetta, Yacine Fares y Leonardo Bonucci. Un equipo que traía bastante buenos nombres, pero les noté con un ritmo de juego bastante bajo, notaba como que le faltaba ritmo, aunque con España lo mejoraron. Y bueno, por jugadores es que en verdad trajeron un buen equipo. Caputo, que la verdad es que no se adaptó del todo, tuvo pocas ocasiones. Bonucci, que estuvo bastante bien, lo noté un poco lento, pero sí que es cierto que ordenaba el equipo, cortó bastantes, lo vi contundente. O sea, a mí el partido de Bonucci me pareció bien. Viviano lo vi un poco lento, vi mejor a Justin Dipólito. Y mira, en cuanto a minutos, tenemos a Gelsey y Rossi, que para mí fueron pues los dos mejores, los que tiraron más del carro, sin duda. Dipólito, que el primer partido lo jugó entero y el segundo jugó a partir de la tarjeta de Viviano y para mi gusto estuvo bastante mejor. Trombetta, un poco desaparecido, intentó pelearse un poco con la defensa, falló ocasiones, pero es que Italia contra España jugó con 2 delanteros, casi todo el partido, con Trombetta y Caputo arriba, y a pesar de tener 2, sí que es cierto que pusieron en mucha incomodidad a la defensa de España, pero crearon pocas ocasiones. Y luego tenemos por ejemplo aquí Ricardo Fros y Ricardo Nava, que son jugadores que tuvieron muy pocas oportunidades, 3 minutos y medio y 1 y medio, que para quien no lo sepa, todos estos jugadores van a jugar en la Kings League Italia, o sea, la selección de Italia se puede decir que es una selección real de la liga italiana, bueno, menos Bonucci, que no se sabe
sabe, pero bueno, yo creo que puede estar en algún equipo como Wildcard, pero todos estos jugadores son o de draft de Kings Italia o Wildcard de Kings Italia, o sea, jugadores 11, 12, 13. Que por cierto, si queréis mirar las plantillas de la Kings Italia, también las tenéis en Transfer Kings. Te vas aquí, Kings Italy, y los Wildcard y tal los voy actualizando. Mira, por ejemplo, si te metes en Black Lotus, verás que ya está puesto Sergio Cruz, Chitero, Yacine Fares. Si te vas a Alpacapa, tienes a Vlad Marín, Domenico Rossi. Bueno, por si queréis estar un poco actualizados de las plantillas. ¿Y qué puedo decir de lo bueno y lo malo de Italia? Lo bueno es que en el segundo les vi una reacción, ¿no? Les vi por lo menos con un poco más de empuje, pero supongo que también sería un poco pues porque el rival era España, eran el rival a batir, tenían toda la afición a favor, supieron remontar el partido que se les puso muy difícil, así que eso voy a decir que es lo bueno, que tuvieron como orgullo para reaccionar, y lo malo es que les noté falto de ritmo, incluso falta de preparación, ¿no? Teniendo en cuenta que es un equipo con jugadores que van a empezar a jugar ya en la Kings League Italia, creo que deberían de haber llegado un poquito mejor preparados y la selección haber estado hecha con un poco más de tiempo, ¿no? Que para eso tenían tiempo para prepararlo y más siendo anfitriones. Turno de Perú, una selección que me sabe mal porque seguramente tendré bastantes aficionados peruanos, pero es que me decepcionó mucho, ¿eh? Yo con el equipo que llevaban, que eran todos jugadores, bueno, todos no, pero muchos de los jugadores se conocían del club universitario, de fútbol sala de Perú, otro de fútbol 7 de Perú de la selección, pero es que le noté con un ritmo muy bajo, imprecisos, incluso falta de intensidad. O sea, yo me esperaba otra cosa de Perú. Es que incluso te voy a decir que a pesar de llegar al Last Chance, ha sido de las selecciones más flojas. Una pena porque yo creo que la gente en Perú estaba muy ilusionada, pero es que era difícil. No sé si es que ha sido falta de entrenos, falta de preparación, falta de calidad en la plantilla, no lo sé. En cuanto a goleadores, tenemos a Iván Gálvez con 4 goles, que además creo que los 4 o 3 seguro han sido zambombazos desde el medio campo prácticamente. Uno de Tony Alvarado, bueno, un gol y una asistencia de Tony Alvarado. Giovanni Portilla, el defensa, con un gol y 3 asistencias. Franco Colán también, un gol y una asistencia. Jesús Honores, un gol, y Walter Bruset, el portero, con una asistencia, que además fue sacando de puerta, que la ha rematado Tony Alvarado de cabeza. En cuanto a minutos jugados, Iván Gálvez, que ha sido prácticamente la estrella del equipo junto con Tony Alvarado, aunque tengo que decir de Tony Alvarado que quizá me esperaba un poco más, pero creo que tampoco ha sido bien su culpa. Creo que ha sido un poco más culpa del equipo en general, que no ha acabado de tener fluidez y no le han acabado de llegar buenos balones. De hecho, a Tony Alvarado le mandaban unos melonazos que era búscate la vida ahí tú solo contra 2 defensas y a ver qué puedes hacer. De hecho, Tony Alvarado se quedaba muchas veces descolgado, incluso no bajaba a defender y se les quedaba un central con él pegado, y lo que hacían en la selección de Perú era, en cuanto recuperaban, rápido, pum, arriba y que hiciera lo que pudiera. Giovanni Portilla, que lo vi bastante bien el defensa, que además jugó muchos minutos. Los porteros no han estado mal, pero aún así creo que podrían haber sido mejores. Denilson Segarra, yo me esperaba más y lo vi bastante impreciso en los regates, o sea, perdió bastantes balones. Franco Colán, que era una de las estrellas y no estuvo mal, de hecho te diría que fue quizá de los 3-4 mejores del equipo, pero aún así regular. Y bueno, en general el equipo, ya te digo, yo me esperaba bastante más. El primer partido lo perdieron contra Alemania, merecidísimamente. A Corea le ganaron porque estuvieron acertados y porque Corea le faltaba, creo que, calidad en ataque. Y contra Uzbekistán sí que es cierto que le marcaron en el último minuto, pero es que Uzbekistán se les puso 3-0 nada más empezar, se les encerraron y a Perú le costó la vida, excepto los últimos 10 minutos de la segunda parte, que reaccionaron. Partido bastante gris de Perú. Lo bueno, te voy a decir que han llegado hasta el Last Chance y que creo que han competido todos los partidos, y lo malo es que yo creo que la afición se esperaba más de ellos. Quizá este equipo con más entrenos lo hubiese hecho mucho mejor, pues posiblemente sí. Quizá necesitaban conocerse un poquito más el fútbol 7, vaya. Selección de Ucrania, una selección que yo me esperaba un poco más. Venía con jugadores más jóvenes que en el Mundial de Clubes. A ver, tampoco es que fueran súper jóvenes, pero bueno, mira, 30, 30, 30, 23, 33... no son tan mayores, ¿no? En la World Cup casi todos los jugadores tenían 40 o 30 y largos. En cuanto a goles, tenemos a Olynyk con un gol, Itsopa con un gol y solo una asistencia de Denis Tokar. Una aportación muy pobre, y además te voy a decir de Ucrania que durante los partidos tenían casi, bueno, no todo el rato, pero tenían bastante la posesión. A lo mejor tuvieron un 60% de la posesión, pero era una posesión muy de lado a lado, de lado a lado, de lado a lado, y no generaban prácticamente peligro, no tenían prácticamente ocasiones. Un juego muy planito, ¿no? De Ucrania. Se notaba que le faltaba ideas y claridad y calidad en ataque. El jugador que más minutos tuvo es Andriy Tsopa con 63, Olynyk con 62,5, que fue de los que más intentaba desequilibrar por la banda. Te voy a decir que Konoplyanka me decepcionó bastante. Además, creo que falló 2 shotouts. Uno seguro, incluso creo que falló 2 shotouts, los 2 únicos que tuvo. Y partido muy flojo de Konoplyanka. O sea, un jugador con su trayectoria siempre te esperas bastante más. Denis Tokar estuvo bastante bien, el delantero. Era bastante peleón, así alto. Y bueno, creo que no estuvo mal. Melnik, que el primer partido jugó mucho y la verdad es que me sorprendió. Un jugador alto, un poco tosco y que encima lo ponían por la banda. La verdad es que no entendí mucho la posición
posición de Melnik. Los porteros creo que estuvieron bien, Boyko y Pankiv, de hecho te diría que fueron quizás los dos mejores del equipo, jugó un partido cada uno. Junior Moraes, que tuvo pocos minutos y sí que es cierto que no marcó gol, no dio asistencia, pero era de los pocos que intentaba tener un poco de criterio a la hora de jugar, que bajaba a recibir, que intentaba organizar. De hecho jugó más de medio centro o casi hasta de central en algunas ocasiones que de delantero. Y no sé por qué jugó tampoco, quizá no estaba del todo bien o lo que sea. Los jugadores que más me gustaron, te voy a decir, los porteros, los dos, Boyko y Pankiv, aunque más Boyko, Denis Tokar y por decir un tercero te voy a comentar a Olinik, que por lo menos intentaba desequilibrar y se le veía con chispa. Lo bueno de esta selección, que creo que era un poquito mejor que UA Steel, pero que aún así le faltó un poco más de calidad en ataque. Lo malo es que 2 partidos, 2 derrotas y 2 goleadas, 5-0 y 2-9. Fallaron bastantes ocasiones, algún gol más podrían haber marcado, un equipo que creo que no estaba del todo compensado. Continuamos con la selección de Alemania, una selección que venía bastante cambiada respecto a Juniors, que en cuanto a goles tenemos aquí a Salihamidzic, Nick Diego con 2 goles, Leiner con 2 goles, Pascal Som con 2, Noah Jones con 1 y Dąbrowka con 1. Y en asistencias tenemos a Leiner con 1, Dąbrowka con 1 y Hoxha con 1. Un equipo bastante robusto, pero que me pasa lo mismo que me ha pasado pues con otras selecciones, que le he notado un poquito de falto de idea en ataque. En defensa bastante bien, tenía buenos defensas como son Paul Herbert y Sinani, eran 2 buenos centrales, a mí me han gustado, bastante contundentes, pero que cuando les ha tocado un poquito ya más complicado han sufrido. Contra Brasil aguantaron la primera parte, pero la segunda se vinieron abajo, y contra México pues se notó mucho que ellos tenían experiencia y supieron aprovechar mejor sus cartas y fue una victoria merecida del equipo mexicano. El portero Hakim Gueye fue un portero que fue capaz de hacer paradones, pero también tuvo algún que otro error. Un portero que me dio la sensación que era capaz de lo mejor y de lo peor, pero aún así le daría buena puntuación. Salihamidzic, que fue el jugador más desequilibrante del equipo, con diferencia. Noah Jones, que en el 1 para 1 era bastante bueno, y bueno, pues también jugó bastantes minutos. Los defensas, como he dicho, Herbert y Sinani, que estuvieron bastante bien. Dąbrowka, que jugó de medio centro, y él es defensa, pero bueno, estuvo bien. Y aquí quiero hablar de Moritz Leiner, porque es un jugador que me ha decepcionado mucho, porque para la carrera que tenía, creo que sobre todo su último partido fue bastante malo. Recuerdo un pase que intenta filtrar, que lo da mal y crean una contra que casi marca Diego Martínez. Recuerdo una falta que chuta como si fuese portería de fútbol 11 cuando tiene a su compañero Salihamidzic, que se la está pidiendo solo, que si se la llega a pasar era una ocasión clara. Recuerdo también que el sexto gol de México falla un pase que la recupera Obed y marca. Durante el partido bajaba mucho a recibir, pero no filtraba ningún pase. Sí que es cierto que intentó varias de exterior, pero algunas creo que innecesarias, aunque algún pase también fue bueno. Durante la World Cup ha chutado creo que 3 shotouts y ha fallado 2. Además los ha fallado chutándolos al medio y fatal. O sea, es un jugador que era el líder del equipo y eso se notaba, pero que le ha faltado pues ritmo claramente. Porque hombre, calidad yo creo que la tiene, pero ha tenido errores impropios de un jugador profesional. Para mí Leiner ha sido el jugador más decepcionante del equipo. A pesar de que en el último partido jugó 38 minutos, pero si tú te pones a repasar la jugada y a repasar el partido, muchos errores son suyos y no solo de este partido. Y me sabe mal, si estoy siendo un poco duro con él, pero es que más que nada lo digo porque es un jugador que ha jugado en el Borussia, ¿sabes? Un jugador que ha jugado en la Bundesliga en el Borussia, hombre, yo creo que tiene que dar más. Y que además es que tampoco es tan mayor. ¿Cuántos años tenía? 32 años. Es que tampoco es tan mayor. En fin, bueno, aquí tenéis el resto. Pascal Som, que creo que además ha marcado 2 goles, ¿no? De cabeza y ha jugado bastante poco. Aquí lo tienes, 2 goles. Delantero bastante alto, mira, 1,87. A ver, ¿qué te puedo decir de lo bueno de Alemania? Un equipo que creo que era bastante sólido y creo que han traído buenos jugadores, pero que les ha faltado un poco de ideas. Y lo malo, que creo que hay jugadores que han estado por debajo del nivel que se les suponía y que han recibido muchas goleadas. 9, 6 y 2, Mira cuántos goles en contra. 16 goles, una locura. Y por último he dejado a la selección española, que sin duda era una de las favoritas para ganar y que nos hemos ido, bueno, en la primera ronda no, pero bueno, se puede decir que en la segunda, en las Chens. En cuanto a goles, tenemos a Alex Guti con 3, Espinosa con 1, Nico Santos con 1, De la Mata 1, Gils 1 y Aridai 1. Bastante repartido, Y en asistencias que tenemos a Víctor Vidal con 2, ojo, el portero con 2, Pelaz con 2 y Aitor Vives con 1. ¿Qué puedo decir de la selección española? Pues hombre, que ha sido una decepción porque todos nos esperábamos más. Creo que han tenido la iniciativa de todos los partidos y se han generado bastantes ocasiones, pero ha faltado un poquito de acierto y también quizá tener algún perfil un poquito diferente en cuanto a jugadores. Creo que España ha dominado todos los partidos, de hecho yo creo que se merecía quizá un poquito más, pero bueno, los rivales también juegan, se han encerrado bien, han sabido aprovechar las suyas. También te digo que creo que nos ha pasado un poco factura el creernos favoritos, que yo creo que lo éramos, ¿no? Junto con Brasil, México y Colombia, creo que éramos los favoritos
favoritos básicamente porque tenemos experiencia y bueno, y Brasil porque llevan meses entrenando y son muy buenos. Y los jugadores pues creo que han jugado con más presión de la que deberían de haber jugado. En cuanto a minutos, tenemos a De la Bella en segunda posición, que el segundo y el tercer partido lo jugó prácticamente entero. El primero pues jugó 21. Víctor Vidal no lo he comentado, pero bueno, es el portero, es normal que lo juegue todo. Guti, que ha sido otro de los jugadores clave en el segundo partido, que marcó 3 goles. Espinosa, que ha jugado más o menos lo mismo en todos los partidos, 29, 25 y 27. Mar Pelaz, que pasó de 33 a 17, jugó la mitad contra Italia. Se buscó un poco un cambio, ¿no? Y bueno, y por lo que parece funcionó, el partido se ganó. Y en el tercer partido pues volvió a jugar 26 y creo que fue de lo mejor del equipo, fue el que más lo intentó. Quizá tuvo sus errores, pero bueno, estuvo ahí intentando por la banda, tuvo algún que otro centro, tuvo algún que otro disparo. Nico Santos, que jugó parecido en los 3 partidos. Beguer, 27, 23 y 15. Aitor Vives, que en el primero no jugó casi nada. Y luego en el segundo y el tercero, que se convirtió en uno de los jugadores más importantes para darle estabilidad al equipo. De la Mata, que fue una baja importante para el tercer encuentro porque te da una garra, una energía que quizá nos faltó un poco. Ariday Cabrera, que el primer partido no estaba porque no se encontraba bien. Y luego en el segundo 13 y en el tercero 20. Y Ubon, que se perdió el segundo partido y el primero y el tercero, que sí que jugó unos cuantos minutos. Y Dani Pérez, que es el portero suplente, que se quedó sin jugar nada. Los jugadores que más me han gustado del Mundial, te voy a decir Alex Guti, aunque aún así hay ciertas jugadas en las que lo he visto impreciso, pero aún así creo que ha sido de los que mejor ha estado del equipo. Aitor Vives, creo que ha estado bastante bien también. Lo he visto con carácter, con actitud, no se ha complicado la vida, ha defendido bien, daba estabilidad al equipo. Diego de la Mata también lo he visto bastante bien. Y los demás los he visto un poquito por debajo de su nivel. ¿Sabéis qué creo que pasa aquí? Que todos estos jugadores están acostumbrados a ser las estrellas o de las estrellas de su equipo y están acostumbrados a jugar muchos minutos o a jugar de una manera o incluso que jueguen para ellos, ¿no? O sea, que el equipo esté un poco basado en ellos. Y claro, aquí se tienen que adaptar a que todos juegan para todos, son un equipo y cada uno tiene su rol y quizá no son tan importantes como en sus clubes. Yo no quiero hablar tampoco de la convocatoria porque aquí los entrenadores se llevaron los que ellos creyeron importantes para ellos, pero si me preguntas a mí, yo quizá me hubiese llevado un jugador de banda menos y otro defensa más. Ya que vas a jugar con un 3-3, pues otro defensa más para sustituir, por ejemplo, a De la Bella o para ponerlo de lateral, ¿no? Por si no está, por ejemplo, De la Mata. Porque en el tercer partido se puso de lateral un rato Ubon, por ejemplo, porque no había otro jugador ahí. Bueno, sí, estaban Aitor Vives y Guti, pero había que darles descanso también. Así que yo quizá hubiese hecho ese cambio, ¿no? Lo bueno que yo creo que los partidos de España han sido dominados por la selección. El equipo ha demostrado que intenta por lo menos siempre atacar, de mejor o peor manera, pero por lo menos lo intenta. Y lo peor es que he notado un poco de fragilidad defensiva y que, hombre, que para llevar 2 años en el formato creo que se deberían haber aprovechado mejores, por ejemplo, las situaciones como el dado o el escalado. Y ya para terminar, quiero hacer una mini reflexión sobre la selección española y sobre los jugadores en general. El público que vemos en la Kings League, veíamos a España como que era el mejor equipo, que éramos imparables, que íbamos a meter goleadas, que llevábamos 2 años jugando, etcétera, etcétera. Y es que lo que yo he aprendido durante todos estos años es que cuando tú conoces los jugadores, siempre los ves un poquito mejor de lo que son. Es decir, lo que tú tienes en casa o lo que tú ves cada semana siempre te parece mejor de lo que quizá realmente es. Y no quiero decir que sean malos ni muchísimo menos, pero simplemente digo que las demás selecciones también juegan y que las demás selecciones quizá tienen incluso mejores jugadores que los de España. Lo que pasa que como no los conocemos, los desvalorizamos o nos creemos que son peores, pero a la hora de enfrentarse, los demás equipos pues también tienen jugadores muy buenos. De hecho, yo creo que hay varias selecciones que tienen 2-3 jugadores iguales o mejores que los de España. Un ejemplo, Luis Morales, por ejemplo, de USA, es un delanterazo. Suat Ak, por ejemplo, que os gusta mucho de Turquía, también. Memo Sozer, por ejemplo, de Turquía también es buenísimo. En la Kings League Américas hay muchos jugadores que están al mismo nivel o incluso alguno mejor que en España. El ejemplo más claro también es Obete Sau, que yo alguna vez dije que Obete Sau estaba al nivel de los jugadores de España o que incluso era candidato a quedar entre los 3 primeros y mucha gente incluso me llegaba a insultar, a decirme que no tenía ni puta idea de fútbol. Y bueno, yo creo que está quedando demostrado que Obete Sau es de los mejores jugadores que hay en el mundo Kings. Lleva 7 goles. ¿Vosotros pensáis que es casualidad? No. Lo que pasa que, pues también, para opinar hay que verse los partidos. César Bernal, lo único que como son jugadores que la gente en España no conoce, pues se les da un poco de menos valor, pero que cuando realmente los ves jugar dices, hostia, pues estos jugadores pues quizás son buenos también. O en Argentina, por ejemplo, que es que Argentina te va con Mantovani, Augusto, Sambueza, Luis Sánchez, el portero. Me diréis que el portero no es un porterazo. El Pollo Cortés de Estados Unidos, me diréis que no es otro porterazo. Conclusión de esto, que creo que el desconocimiento de otros equipos, de otros jugadores, nos hace el crecernos, que no quiere decir que España no fuese uno de los favoritos, porque para mí sí era el favorito, junto con Brasil, pero que quizá había que ir más mentalizados como selección y pensarnos que los rivales también juegan y que a pesar de no conocer el formato son buenos jugadores. Y bueno, y de Brasil no he hablado, pero es que de Brasil los 13 jugadores son 13 pepinazos. Vosotros poneos a pensar, ¿los 13 jugadores que están en la selección de Brasil no jugarían en la Kings League España como titulares en sus equipos? Ya te puedo asegurar que de los 13 jugadores que tienen, 11 serían titulares en los equipos de la Kings League España. Kelvin Oliveira,
Andreas Baz, Lipao, David Hilario, Well Rodríguez, esos mismos que te he mencionado son ultra buenos. En definitiva, esto lo digo básicamente como reflexión, porque a mí durante los años me ha pasado que yo, imagínate, a lo mejor he visto un Fenerbahce contra el Betis en Europa y he dicho, hostia, el Fenerbahce tiene, me lo invento, William José y Alex Collado. Y es que me pongo a ver el partido y son suplentes. ¿Por qué serán suplentes si son jugadores de la Liga Española y son los mejores del equipo? Pues a lo mejor son suplentes porque los jugadores que tenía el Fenerbahce, aunque no los conozca, son iguales o mejores que ellos. O sea, lo que quiero decir es que cuando tú conoces un jugador siempre lo ves más bueno que otro que no conoces. Ese es el resumen y la conclusión. Y bueno, espero que os haya gustado. Creo que me ha quedado bastante largo, pero bueno, ya sabéis que a mí me gusta hablar. Decidme en los comentarios cuál es, aparte de la selección española, la selección que más os ha decepcionado o la que más os ha gustado de estas 8. Subiré otro vídeo igual cuando acabe la World Cup hablando de las 8 selecciones que quedan. Y creo que haré también otro vídeo hablando de los valores de mercado como finalmente los dejo. Espero que te haya gustado, que dejes tu me gusta. Por aquí te dejo un vídeo para que lo vayas a ver y por aquí un botón para que te suscribas.